Vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado. ¿Quién es tu aliado? Es una pregunta, una interrogante que el propósito es ayudarnos a identificar las fuerzas o las fortalezas que nuestro enemigo tiene, pero también buscar un aliado que nos ayude a vencer ese enemigo que es fuerte contra nosotros. Y el domingo pasado hablamos en la primera parte de esta serie sobre la necesidad de admitir que necesitamos ayuda. Tenemos que reconocer que tenemos un problema, que necesitamos ayuda de parte de Dios. Ese es el primer paso en el proceso a la libertad en Cristo y a experimentar una vida plena en nuestra relación con Dios. Hoy vamos a ir a la segunda parte de esta serie que tiene que ver con el arrepentimiento. En el año 1998 sufrí uno de los ataques más fuertes, más crueles en contra de mi vida, en contra de mi matrimonio, en contra de mi familia y en contra del ministerio que el Señor nos había dado en ese tiempo. Los hábitos pecaminosos me habían afectado tanto en mi vida, y como lo dije el domingo pasado, los hábitos pecaminosos, las prácticas pecaminosas se aferran a nosotros a tal grado que influyen, afectan nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras relaciones, lo afectan todo. En alguna manera van a venir y van a querer cobrar una factura de algo que puede ser muy perjudicial para nosotros. En ese tiempo los hábitos entonces pecaminosos me afectaron tanto a mí que estuve a punto de perder mi matrimonio y a punto de perder mi familia y el ministerio que el Señor me había dado en ese momento. La iglesia que pastoreábamos en ese tiempo se dividió. Era un completo caos lo que nosotros estábamos viviendo, y yo estuve a punto de renunciar al ministerio. De hecho, por una semana completa estuve desconectado de todo lo que era la iglesia, el ministerio. No quería saber nada. Estaba enojado con Dios, estaba frustrado, enojado con Dios porque yo decía: Señor, ¿cómo dejaste que pasara esto? ¿Cómo no me ayudaste? Etcétera. Y yo estaba enojado, no quería saber nada de Dios ni de la iglesia, y mis planes es que iba a regresar a mi trabajo secular, de donde el Señor me había llamado a servirle a tiempo completo en el ministerio. Y fue en ese tiempo entonces cuando yo reconocí que necesitábamos ayuda. Reconocí que en mi vida necesitaba ayuda. Y sin saberlo, como dije el domingo pasado, puse en práctica el principio de que si tu enemigo es más fuerte que tú, es tiempo de buscar un aliado que sea más fuerte que tu enemigo. Y en ese momento entonces nos dispusimos a buscar el aliado que nunca debimos haber dejado, porque en algún momento estuvo con nosotros, pero lo dejamos. Y ese aliado, por supuesto, es Dios. Increíblemente, Dios usó a dos pastores amigos y sus esposas para restaurarnos. Él los usó de una manera increíble. Hoy día yo doy gracias a Dios por la vida de esos dos pastores que Dios puso en nuestro camino para ayudarnos en ese proceso de restauración. Algunas veces yo me los he encontrado. Ellos sirven en ministerios y denominaciones diferentes. Estaba en una de las actividades anuales de la denominación de uno de ellos, y era invitado yo a participar en esa conferencia anual, y el presidente de esa denominación me dio la oportunidad a mí y a un grupo de pastores venir al frente para saludar la asamblea que estaba ahí en ese día. Y cuando yo pasé a la plataforma, en primera fila estaba una de esas parejas que nos ayudó a mi esposa y a mí. Yo no pude menos que reconocerlos públicamente y decir cómo Dios había usado la vida de esa pareja para hacer de nosotros lo que hoy nosotros estábamos haciendo. Y los honré públicamente ese día. Y cuando terminó la reunión, ellos vinieron aquí hasta este lado donde yo estaba y nos abrazamos muy efusivamente. Y ese pastor me dijo: hermano Gerardo, cuando yo veo que Dios está haciendo en su vida, yo solo puedo pensar que esa noche, ese día, cuando usted ahí en esa iglesita, en un barrio aquí en la ciudad de Managua, usted estaba siendo restaurado por el Señor, y el valor que tuvo para contar todo lo que contó ahí
Eso hizo la diferencia. Y yo le doy gracias a Dios por esos hombres, porque Dios los usó para hacer ese instrumento que los puso en el camino en el momento preciso que nosotros, mi esposa y yo, y quizás más yo que mi esposa, estábamos necesitando ayuda. Así que después de reconocer que necesitábamos ayuda, que teníamos problemas serios en el matrimonio, entonces fue el momento cuando tuvimos que arrepentirnos ante Dios y confesar nuestros pecados a Dios. Y no solamente a Dios, pero confesamos nuestros pecados delante de esos pastores amigos esa noche. Y sus esposas estaban ahí. Yo recuerdo que esa noche es inolvidable para mí, porque habían inclusive ellos llevado a algunos de sus líderes más fieles, más leales o más competentes, más maduros en la fe. Es decir, estaban ellos como pastores y líderes de sus iglesias, que estaban ahí ese día escuchando de estos dos servidores suyos todas aquellas cosas que nosotros teníamos que confesar de nuestra vida pasada, aún de cuando yo ya era un creyente, y aún siendo pastor a esa altura de mi vida, había cosas en mi vida, había pecados, había hábitos, había prácticas pecaminosas que yo sabía a esa altura de la vida que estaba cobrándome, pasándome una factura que iba a ser muy alto. Y yo le doy gracias a Dios porque una vez que confesamos nuestros pecados, Dios nos dio otra oportunidad. Dios nos dio otra oportunidad en nuestro matrimonio. Dios nos dio otra oportunidad a mi familia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si no hubiera sido eso, yo no tendría una hija que se llama Keren. Yo no tendría un hijo que se llama Joel. Porque en ese tiempo nuestro único hijo era Gerald. No hubiera conocido a Keren. No hubiera conocido el corazón que ella tiene para las misiones. No hubiera conocido el corazón de mi hijo Joel con un llamado al ministerio pastoral. Y ese jovencito, la forma en la que Dios lo ha bendecido, me sorprende. Yo no lo hubiera conocido. Pero Dios nos dio otra oportunidad. A mi matrimonio, a mi familia y al ministerio. Si ese día yo me hubiera dado por vencido, esa semana no hubiera reconocido que de verdad necesitaba ayuda como parte de ese proceso, y hubiera regresado a mi vida secular, a trabajar donde trabajaba anteriormente, yo creo que tampoco los hubiera conocido a ustedes. No hubiera tenido la oportunidad de servirles a ustedes y hacer todo lo que hacemos ahora, y servir a las personas que servimos, no solamente aquí en esta ciudad, pero en el país, en esta región y en otras naciones donde el Señor nos ha permitido servir. Nada de eso hubiera ocurrido. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor restauró todas las cosas. Quizás usted está aquí hoy batallando con pecados, está batallando con pecados que lo mantienen bajo culpa, bajo acusación. Si reconoce que necesita ayuda, si usted admite que tiene un problema, entonces es tiempo de arrepentirse ante Dios y ante otros. Es tiempo de reconocer que necesita un aliado, y ese aliado definitivamente es Dios. Un aliado que es mucho más fuerte que su enemigo. Pero necesita arrepentirse, necesita confesar su pecado. Y si usted necesita ayuda de su aliado está listo para brindarle esa ayuda. Pero es imperativo para él que usted se arrepienta, que usted reconozca su condición de pecado, porque ese es el segundo paso en el proceso de liberación de toda atadura o de todo hábito que quiere mantenernos en cautividad. Y es el proceso o el paso del arrepentimiento y confesar nuestro pecado ante Dios y ante otras personas. El gran rey David, el hombre que se conoce en la Biblia conforme al corazón de Dios, pecó contra el Señor durmiendo con una mujer que no era su esposa. Y por causa del pecado, la mujer queda embarazada. Y cuando David se da cuenta de lo que está sucediendo, manda a llamar al marido
para que vaya a dormir a la casa con su mujer. Y cuando la esposa diga, estoy embarazada, sorpresa, entonces él crea que ese hijo es de él. Eso está pensando David, el rey. Pero Urías el heteo no se va, se queda durmiendo en la puerta del palacio. Y le dicen al rey, Urías no se fue a dormir con su mujer. ¡Qué barbaridad! ¿Qué voy a hacer ahora? Lo manda a traer, lo emborracha y dice, ahora quizás borracho sí va a ir a dormir a su casa. Y le traen reportes a David diciéndole que Urías, borracho y todo, no se fue a dormir a casa, se quedó ahí. Él dice que no va a dormir porque él no puede estar en este tiempo de guerra durmiendo con su esposa y sus soldados están allá en el campo de batalla. Y David trama un plan y dice, me tengo que deshacer de Urías. Tenemos una clase aquí que estoy impartiendo con un grupo de hermanos y hemos estado estudiando los valientes de David. Y Urías heteo era uno de los valientes de David. No era cualquier hombre, no era cualquier soldado, era uno de los valientes que sirvió de una manera leal a este hombre, al rey David. Entonces David decide escribir una carta y en la carta David escribe que por favor pongan a Urías en lo más recio de la batalla y que ahí cuando esté más fuerte la batalla se aparten de él, lo dejen para que los enemigos lo maten. Y entonces David, bueno, ha arreglado el problema, así que nunca nadie se va a dar cuenta de lo que pasó. Pero lo más doloroso de esto o lo más increíble de esto, es que fue el propio Urías heteo el que llevó el correo con su sentencia de muerte. David llama a Urías y le dice, Urías, venga, quiero que vaya allá con el general y le lleve esta correspondencia. Y Urías se fue llevando su sentencia de muerte. Cuando llega, la entrega al general, el general abre el correo, lee y dice, pongan a Urías en lo más recio de la batalla y déjenlo que lo maten. Se van a la batalla y así murió uno de los hombres más valientes del rey David. Murió creyendo que su rey era leal, íntegro, fiel y un hombre que amaba a Dios. Urías murió de esa manera. Pero entonces David piensa que ya todo está arreglado. Pero el Señor envía al profeta Natán y lo confronta con su pecado y David tiene forzosamente que arrepentirse de su pecado. Y David escribe entonces lo que hoy nosotros conocemos como el Salmo 51. Abran sus Biblias en el Salmo 51 y escuchemos lo que el gran rey David escribió después de haber sido humillado, después de haber sido quebrantado y después de haberse arrepentido. Él escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En la versión La Palabra de Dios para Todos, el versículo 17 se tradujo de esta manera: los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido.
porque el arrepentimiento es lo que hace la diferencia. Después de admitir que tenemos un pecado, que tenemos una debilidad, que batallamos contra un hábito que se resiste a dejarnos en nuestra vida, y aunque uno tiene fuerza de voluntad, ese pecado, ese hábito, esa práctica, inclusive puede ser un temor, puede ser un miedo, puede ser una angustia, puede ser depresión, puede ser un desorden alimenticio, puede ser un sinnúmero de cosas que tiene a la gente atada, cautiva, atrapada. Y es necesario reconocer que hemos pecado delante de Dios, o tenemos una batalla, una lucha. Admitimos que necesitamos ayuda, admitimos que necesitamos que Dios intervenga, y es entonces cuando llegamos al siguiente paso, y es el paso del arrepentimiento. ¿Recuerdan ustedes? El hijo pródigo reconoció su necesidad y se arrepintió. Estando en la condición en la que estaba, cuidando cerdos, se arrepintió, vuelve en sí, dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? ¿Qué he hecho? Y en el capítulo 15, verso 18 de Lucas, nos revela el plan de este joven. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Para un judío de ese tiempo, mencionar siquiera el nombre, la palabra Dios, era algo tan sagrado para ellos, que él ni siquiera dijo: he pecado contra Dios. Él dijo: he pecado contra el cielo, porque él admitió la naturaleza, él reconoció la naturaleza de ese Dios santo, justo, que él no se sentía ni siquiera digno de mencionar su nombre. Por eso dice: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ahora, es interesante que hay gente, y quizás algunos de nosotros lo hicimos en su momento, que jurábamos hasta por el nombre de Dios. Y hacíamos, ¿cómo es que hacíamos? La cruz. Por Diosito, que te estoy diciendo la verdad. Por Diosito, es la última vez que me emborracho. Por Diosito, que es la última vez que lo vuelvo a hacer. Y usábamos el nombre de Dios en vano. Nos burlábamos. Pero este hombre dijo: yo no puedo ni siquiera mencionar el nombre, la palabra Dios no lo puedo mencionar. Y dice: he pecado contra el cielo, pero he pecado contra ti. Entonces noten qué interesante. Él admite que necesita ayuda, pero luego se arrepiente. Se arrepiente delante de Dios y se arrepiente delante de su Padre. Confiesa su pecado a Dios y le confiesa su pecado a su Padre Celestial. Ahora, es interesante que algunas personas creen que el arrepentimiento es lo mismo que la confesión. Es decir, bueno, yo ya lo confesé, yo ya se lo confesé al Señor, el Señor sabe. Pero escuche esto: una persona puede confesar su pecado, pero no significa que se haya arrepentido de su pecado. Porque esa persona confiesa su pecado porque fue descubierta en el pecado. Lo tiene que admitir. Bueno, está bien, sí es cierto, yo lo hice, pero no fue porque está arrepentido. No es porque reconoce que se rebeló contra la naturaleza santa de Dios. Entonces, aunque algunos piensan que arrepentimiento y confesión es lo mismo, la verdad es que se relacionan, pero no significan lo mismo. Y repito, una persona puede entonces confesar el pecado, pero no necesariamente estar arrepentido. Leyendo uno de mis autores preferidos, en uno de sus libros, me dejó, como dice mi hija, en shock. Me dejó así sorprendido y pensativo. Y él dijo que algunas personas no pecan, no porque no puedan, no porque no quieran, sino porque no tienen la oportunidad. No han tenido la oportunidad. Lo que quiere decir, como Dios le dijo a Caín, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Caín: mira, el pecado está a la puerta, a la vuelta de la esquina, está cerca de ti. Tienes que estar atento porque en cualquier momento te puede dominar. Y hermanos, un pecado está ahí latente, está a la expectativa, está buscando el momento más frágil, más vulnerable para nosotros, para que nosotros caigamos en esa trampa. Este escritor dice entonces que algunas personas no han cometido un pecado no porque no puedan, sino porque no han tenido la oportunidad para cometer el pecado. Y eso debe hacernos reflexionar, eso debe ponernos en alerta, porque mis hermanos, en cualquier momento puede llegar una oportunidad
y uno tiene que tener bien puestos los pies sobre la tierra y bien agarrado del Señor para reconocer que necesitamos la ayuda del Señor en nuestra vida. El otro día leí una historia de un hombre que estaba almorzando, cenando, comiendo en un restaurante y pagó la cuenta, y cuando pagó la cuenta le dieron de cambio de más. Él pagó una cantidad, pero cuando le dieron el cambio en efectivo, él estaba recibiendo más que lo que había pagado. Se da cuenta de eso cuando ya va en marcha en el automóvil, regresa al restaurante, se entrevista con el gerente y le dice al gerente: mire, señor, que lo que sucede es que yo pagué, comí aquí y me dieron este cambio de más, entonces vengo a regresarlo. Y el gerente se sorprende y dice: wow, necesitamos más gente como usted, honesta. Y el gerente está sorprendido de que ese hombre es tan honesto. Pero en ese momento hay un canal de televisión haciendo una entrevista de ese restaurante con los clientes para dar a conocer que la calidad, etcétera. Todo una entrevista de promoción para ese restaurante. Entonces el gerente le dice: mire, ahora mismo hay aquí un canal de televisión haciendo entrevistas a la gente. Esto lo tiene que saber la comunidad. Un hombre tan honesto como usted tiene que salir en la cámara de televisión. Vaya, por favor, traiga a su esposa y den este testimonio. Cuenten, yo quiero hablar en las cámaras de cómo usted nos regresó el cambio. Qué hombre más honesto. Y él dice: no, por favor, yo solo vine a darle el cambio, a regresarle el cambio, pero yo no tengo que salir en la televisión. Y el gerente insistía: no, venga con su esposa. La razón por qué él no quería traer esa mujer es porque no era su esposa, era su amante. Entonces él sí era honesto, pero no era íntegro. Lo mismo sucede con la confesión y el arrepentimiento. Entonces alguien puede haber confesado un pecado, haber dicho porque fue descubierto, pero no está arrepentido. Tenemos que cuidar nuestro corazón al respecto. Así que el arrepentimiento es una palabra griega que se llama metanoia. Y esta palabra metanoia viene de dos palabras en el griego. La primera de ellas es meta, y de ahí se traduce como después o implica un cambio posterior. La otra palabra o la segunda palabra es noia, y la palabra noia se refiere a la mente o a los pensamientos. Por lo que arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio completo de pensamiento y actitud. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento implica tristeza. Un verdadero arrepentimiento implica tristeza. Ahora, no es que alguno de ustedes pues, por razón yo he vivido toda la vida arrepentido, porque siempre ando triste, siempre tengo una honda tristeza en mi corazón. No nos referimos a ese tipo de tristeza, ¿verdad? Es una tristeza, es un dolor en el alma porque nos hemos rebelado contra Dios, nos resistimos a la naturaleza de Dios, pecamos contra Él, contra un Dios santo y justo, y eso provoca entonces una tristeza. De manera entonces que el arrepentimiento es reconocer un acto o una actitud pecaminosa como una abominación contra un Dios que es santo y contra un Dios que es justo. Ahora, cuando nos arrepentimos, ocurren tres cosas. Lo primero que ocurre es un cambio en nuestra mente en cuanto al pecado. Eso es lo primero que ocurre. Ocurre un cambio en nuestra mente, porque acuérdese que arrepentimiento es un cambio de mente, o un cambio de pensamiento, o un cambio de actitud. De ahí que si nosotros decimos que nos hemos arrepentido por algo, pero seguimos una y otra y muchas veces más en eso, es evidente que no ha habido un arrepentimiento, porque el arrepentimiento provoca un cambio, y lo primero que provoca es un cambio en nuestra mente en cuanto al pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, que nos dirigimos en una ruta, pero en el momento preciso del arrepentimiento es cuando cambiamos de dirección. He oído a veces decir: bueno, el Señor ha hecho un cambio en mi vida, hermanos, que es un cambio de 360 grados. Entonces se quedó en el mismo punto, porque 360 grados es dar la vuelta y regresar al mismo punto.
El arrepentimiento, el cambio de camino es precisamente un cambio, una vuelta de 180 grados. Es decir, vas en esta dirección y ahora giras en esta dirección, le das la espalda al pecado y vas en pos de Dios. Entonces, el arrepentimiento cambia nuestra mente en cuanto al pecado. Ahora vemos el asunto de que tengo que hacer un giro en mi vida. Lo segundo es que cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra mente acerca de nosotros mismos. En otras palabras, reconocemos que estamos involucrados en el pecado. Les contaba a los hermanos en la primera reunión que hubo una pareja que vino y me contó que estaban embarazados. Y dice: pastor, le queremos contar, estamos embarazados. Y yo: qué bueno, felicidades. ¿Y cómo se sienten? Y me dice: bueno, pero lo que pasa, pastor, es que no sabemos cómo pasó. Y por supuesto nos reíamos bastante tiempo con ese comentario. Y yo le decía: ¿cómo me vas a decir que no sabes cómo te embarazaste? No fue por obra del Espíritu Santo, por supuesto. Algo tuvieron que hacer. Y nos reíamos ahí, me acuerdo de ese día. Así hay gente. En cuanto al pecado, tenemos que saber que estamos involucrados. No podemos culpar a otra persona. No podemos decir: no, es culpa del otro, es culpa de mi esposa, o es culpa de mi esposo, o de mi padre, o mis hermanos, etcétera. Tenemos que reconocer que no estamos siendo el pueblo que Dios espera que seamos. Tenemos que admitir nuestro involucramiento en el pecado. Es como cuando en la casa la mamá hizo la comida tan rica, tan sabrosa, y dijo: bueno, esta carne, vamos a poner que es una carne que hicieron, prepararon, y me estoy acordando de un platillo que me dijeron anoche que hizo un padre de familia, pero no voy a decir el nombre. Pero preparando una carne, imagínense. Y quedó tan sabrosa, y la mamá dice: bueno, todos ya almorzaron, ya comieron, esto es para la cena. Cuando llega la hora de la cena, la mamá levanta la tapa de la olla, de la paila, y carne ya no hay. Y la mamá llama a una revisión, empezando por el esposo, y lo ponen en la fila con todos los hijos. ¿Quién se comió la carne? ¿Tú? No, tú. O sea, al final de cuentas nadie fue. Entonces la mamá se pregunta: ¿y entonces quién se comió la carne? Y lo chistoso es que todos dicen: no sé, yo no sé, yo no estaba, yo no vi. Y no falta el que dice: a mí que me revisen. El pecado es igual. No podemos decir: no, Señor, fue culpa de esa persona, fue culpa de aquel o de... No, tenemos que admitir nuestra responsabilidad. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes oyeron una conversación en el autobús y no les incumbía, pero la escucharon? Yo la escuché. Hace varios años iba para Mundo de Fe allá en Ticuantepe, en un evento que había, por cierto. Fue uno de los días en los que Dios, uno de esos días que yo tengo registrado en mi memoria, de esos tiempos, esas formas en las que Dios fue hablándome, donde Él me estaba llamando al ministerio a tiempo completo. Yo estaba en la oficina en la que trabajaba, pero había una inquietud en mi corazón y yo sabía que no debía de estar ahí, tenía que estar en esa conferencia. Y entonces fui con mi jefa y le dije: mire, necesito que me dé un permiso, necesito hacer algo. Y bueno, ese día estaba bien, la jefa dice: sí, está bien, vaya. Y me fui. Llegó a Güembes, me monto en el bus que va a Ticuantepe, me siento ahí casi en la última silla, porque yo voy absorto en mis pensamientos, en todo lo que yo estoy oyendo de Dios para mi vida. Y ya ahí por la zona de Camino de Oriente, que era muy diferente como es hoy, veo a esa pareja, un hombre y una mujer, y comienzan a hablar. Y dice ella: bueno, pues que fíjate que, yo no sé, yo le he dicho a Dios que me ayude, dice, porque me manda unas tentaciones el Señor, dice ella. ¿De veras? Le dice el hombre. Sí, ¿y qué tentaciones? Por donde voy me salen hombres. Los hombres me llaman. En la iglesia, a la iglesia que voy, los hombres se vuelven locos por mí, dice ella. Y el Señor me manda. Entonces yo le digo: Señor, ayúdame, por favor. Y yo estoy oyendo eso ya.
Y dice él, a mí me pasa igual, dice, porque a donde yo voy las mujeres me siguen. Y yo igualito le he dicho al Señor, por favor, Señor, ayúdame. Yo creo que tal vez dijeron, ¿por qué me hiciste tan guapo, Señor? Yo no me acuerdo ya. Pero ahí están los dos hablando, diciendo, pero yo le he dicho, Señor, por favor, no dejes que vengan las tentaciones. Pero Dios me tienta y me manda mujeres por todos lados donde voy en la calle. Dios. Tenemos que admitir que no es otro, que nosotros estamos como involucrados. Y el arrepentimiento tiene que ver un cambio en nuestra mente acerca de nosotros mismos. Admitir que hemos pecado delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Y no culpar a otra persona. Lo tercero que provoca el arrepentimiento es un cambio en nuestra mente acerca de Dios. Y nos damos cuenta que Dios no es un Dios que es un hacedor de reglas y que está esperando que nosotros nos equivoquemos para dejarnos caer un rayo y fulminarnos. Dios no es como el policía que está escondido detrás del poste. Se va a salir Gerardo de la raya. Es que ya lo vi que se va a tirar. Y se tiró. Y te detiene el policía. ¿Se acuerda, hermano Marlon? Cuando andábamos visitando a alguna gente de negocio, usted andaba conmigo, creo, en esa ocasión que me multaron. ¿Era usted o era el hermano Orlando? Creo que era el hermano Orlando. Y entonces me detiene el policía ahí por Wembe. Ya me detiene y yo, sí, diga. No, es que lo voy a multar. ¿Por qué? No, porque el artículo no sé qué, aquí y allá. Y me comienza a decir, yo ni entiendo del artículo, pero me dice. Y dice, y yo le digo, bueno, pero ¿eso qué significa? Que usted invadió carril. ¿Cómo invadí carril? Y dice, ve allá. Y me señala. Ve allá, me dice, la raya continua. Sí, sí, claro, yo la vi. Y dice, pues usted tenía que haber entrado 15 metros antes de esa raya. ¿Y cómo sabe usted que hay que? Yo lo vi, me dice. Y usted entró después de los 15 metros y pisó la raya. Bájese, me dice, y le voy a ir a enseñar. No, por supuesto que no me iba a bajar. Por supuesto me multó. Pero la más reciente, estoy saliendo de una calle, entrando a una pista principal. La ley de tránsito dice que si sales de esa pista y entras a la pista principal, debes ingresar a esa pista, y esto es para los conductores, sin costo, al costo de esta enseñanza de tránsito. Tienes que salir y entrar en el mismo carril, continuar, no puedes cambiar automáticamente. Pero yo salgo, vengo detrás de un carro que yo pensé que era el carro del hermano Mac, una camioneta roja. Y la camioneta roja va delante de mí, sale, pero ahí está automáticamente, girando ahí mismo, un carro blanco estacionado frente a un gran almacén de basura. Entonces, por supuesto, el conductor delante de mí ve que no hay nadie en el carro. El sentido común te dice que lo que tienes que hacer es salir de ese carril y entrar. Y ahí está el policía. Y yo voy detrás del camioneta roja y todos los que vienen hacemos lo mismo. Nos detiene a cada uno, pero vi que no era el hermano Mac. Me aseguré que no era el hermano Mac. Entonces el policía viene a mí y ya me dice la misma. ¿Ya sabe por qué lo detuvo? Bueno, ya saben ustedes todo eso. Y entonces le digo, oficial, pero usted ve ese carro, ese vehículo blanco que está ahí. No hay nadie en ese carro. Yo creo que a quien debería de ir a multar es al que está ahí en ese carro, estacionado en un lugar que no es correcto. ¿Qué hago? Le digo. Espero que el que dejó el carro estacionado se acuerde, ay, dejé mi carro en un lugar que no es correcto. Ya vengo, lo voy a ir a mover. O sea, me quedo ahí esperando. Porque él me dice, usted tiene que esperar ahí. Pero, o sea, no hay nadie en el carro y estoy yo ahí. ¿Cuántos han hecho esas discusiones santas con el policía? Entonces yo le digo al policía, mire, oficial, ¿sabe lo que sucede? Es que ustedes solo están a la espera de que uno cometa la infracción para ahí nomás caerle. No tienen la actitud de corregir, de orientar al conductor. No, y bueno, y otras cositas con las que hablé con él, por supuesto, de las que tendré que dar cuenta delante de Dios seguramente.
Y mi hija estaba conmigo y mi hija orando ahí, porque yo estaba, hermano. Pero no, Dios no es así. A mí me ha pasado que a veces yo voy en la calle y de donde yo menos espero me aparece el policía. Y uno se queda sorprendido. O sea, Dios no es así. Cuando nos arrepentimos nos damos cuenta que Dios no es así. Cambia nuestra mentalidad en cuanto acerca de Dios. Y nos damos cuenta que Dios no es como ese policía que está escondido a ver en qué momento usted. Y el otro día vengo ahí por subasta, entro en el carril de los buses y me detiene el policía y me va a multar. Y yo, ¿por qué? Porque ahí es solo de los buses. Yo le digo, ay, oficial, yo no sabía eso. Pues yo pienso que es aquí. Dice, no, tiene que ser en el otro carril. Ok. Y ese oficial, sí, yo tengo que admitir, me orientó. Dice, mire, cuando usted viene aquí, ok, eso me parece correcto. Y me orienta. Un par de semanas después, sigo la instrucción de él. Es decir, ya no entro en el carril del bus, sino que entro en el otro carril. Y me vuelve a parar el policía. Sí, y ya me dice, ¿sabe por qué lo detengo? Bueno, toda esa historia. Y digo, no, dice que usted tiene que entrar en el carril del bus y usted entró en el otro carril. Y yo le digo, bueno, pónganse de acuerdo, porque el otro policía la otra semana me dijo que yo venía en este y me dijo que tiene que ser en él. Ahora usted me dice que es en aquel, pónganse de acuerdo. Yo creo que el policía me vio convencido. En realidad eso es lo que había pasado. Me dice, tómese, lleve sus documentos, para la próxima vez es por este carril. Ok. Lo sigo haciendo hasta la fecha, hasta que me aparezca otro y me diga que es en el otro carril. Pues bueno, pero de nuevo, hermano, nuestro Dios no es así. Él no está con un látigo esperando. Él vio que cometimos un pecado. ¿Sabe qué espera Él de nosotros? Primero, que admitamos que necesitamos su ayuda. Y segundo, que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado. Usted necesita confesar su pecado con otra persona. Había tiempos en la iglesia, cuando yo conocí al Señor hace ya 35 años atrás aproximadamente, y muchos años atrás, en las iglesias evangélicas, la cultura eclesiástica era que cuando un hermano cometía un pecado, tenía que venir al púlpito y con micrófono en mano confesar su pecado. Así que, ¿quién empieza hoy? Y tenía que confesar su pecado ahí delante de toda la congregación. Claro, hoy no hacemos eso. Pero lo correcto es que si hemos cometido un pecado, si estamos batallando con algo, admitámoslo. No le echemos la culpa a otra persona. No le echemos la responsabilidad ni siquiera al diablo. Como yo dije el domingo pasado, cuando les conté. Perdón. Y está el hermano aquí, se va a reír. Yo sé que se va a reír. Pero me escribió un hermano y yo creo que sí estaba bromeando. Y dice, yo conté mi pecado de Netflix, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan eso? Y yo dije que el pecado no es Netflix, el problema no está en Netflix, el problema está en mí. Pero ese hermano me escribió y dice, pastor, ¿cómo se llama la serie que dijo usted? Y yo dije, no, hermano, no te lo voy a contar. No voy a contar. Dije, no vuelvo a compartir mi batalla con los hermanos. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero hablando de Netflix, o sea, el problema no está en Netflix, el problema está en mí. Tenemos que admitir eso. Y cuando batallamos con algo en nuestra vida, tenemos que reconocerlo. Adán pecó. Todos hemos leído que Adán pecó, ¿no es cierto? Y a Adán, en vez de reconocer que ha pecado, le dice a Dios en su cara, mira Dios, si me hubieras dejado solo, el mundo estaría en perfecta paz. Pero a ti se te ocurrió darme una mujer. Eso es lo que Adán le dice a Dios, porque le dice, la mujer que tú, o sea, la culpa es tuya y de esa mujer que me sacaste de aquí. La responsabilidad era de Adán. La responsabilidad en algo con lo que batallamos es nuestra, no es de otra persona.
tenemos que reconocerlo. Amén. Pero admitamos, reconozcamos que Dios es un Dios que está con brazos abiertos y nos recibe de nuevo. El hijo pródigo regresa a casa y lo que el padre hizo fue que salió al encuentro a recibirlo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó, lo recibió. ¿Sabe por qué hizo eso el padre? Porque automáticamente el hijo, cuando se presentó con su papá, el hijo habló, confesó su pecado, se arrepintió. El padre no lo sentó y le dijo: bueno, ese es un asunto del que vamos a hablar después. Ahora entra a la casa. Y una vez yo me le corrí. ¿Cuántos de ustedes se le corrieron a su papá cuando los iba a castigar? Yo una vez me le corrí a mi papá, una vez. Ya ni me acuerdo qué hice. Y me corrí. Y mi papá, por supuesto, me siguió dentro de la casa, pero yo no me iba a correr dentro de la casa. Abrí la puerta y salí corriendo a la calle. Mi papá llegó hasta la puerta de la casa. Y mi papá sí me dijo: aquí te espero. Ya cuando iba llegando la hora de la cena y el hambre apretaba, bueno, dije yo, todo lo que hay que hacer por el amor a la comida. Regresé a casa. Y mi papá sí dijo: bueno, Gerardo, tenemos que hablar. Y yo he hecho un poco eso con mis hijos. Bueno, ahora ya no, ya están más grandes, se defienden. No, perdón, ya no es necesario. Pero mi papá me llevaba al cuarto: siéntate, vamos a tener una plática, decía mi papá. Y comenzaba mi papá a hablarme, a explicarme lo que yo había hecho aquí. Y decía él: y esto amerita una disciplina. Entonces mi papá me sienta y me dice: Gerardo, te tengo que disciplinar, hijo. Es más, ya no te voy a disciplinar por lo que te iba a disciplinar. Te voy a disciplinar por haberte corrido, por haber evitado la disciplina. Así que póngase de pie. Me puse de pie y solo de short me vestían a mí. Y era flaquito yo. Y tenían un barejón de rama de jícaro en un barril con agua, ungido. Pero después de que mi papá me castigó y me dejó llorar, entró a la habitación, ahí a su cuarto, me abrazó y me dijo: puede ir a comer. Y fue la comida más rica que yo me he comido. Nuestro Padre Celestial nos ama y está esperando que admitamos que necesitamos ayuda. ¿Con qué está batallando usted? ¿Qué te está impidiendo vivir en plenitud lo que Dios preparó para ti? Ahí donde está, incline su rostro y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial con esta oración lo siguiente. Digamos todos: querido Padre, bien fuerte, querido Padre, como el rey David oro y te pido: examíname, prueba en mí si hay camino de perversión y guíame por la senda de rectitud. Señor, yo sé que no te impresionan mis sacrificios, mis ofrendas. Lo que te agrada a ti, lo que tú nunca rechazas, es un corazón contrito, humillado y arrepentido. Yo admito que necesito ayuda. Yo reconozco que he pecado contra ti. Te confieso a ti mi pecado y dame sabiduría para identificar a un creyente maduro, a un líder espiritual o un pastor a quien confesar mi pecado, porque yo quiero experimentar libertad plena y vivir a plenitud la vida espiritual que tú has preparado para mí. Padre Celestial, gracias, porque yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me recibes y me das otra oportunidad. Me levantas,
me restauras y haces en mí todas las cosas nuevas. Te doy gracias por tu amor en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor esta tarde.